¿Qué tal amigos? Muy buenas. Para mí es un gusto y un placer volver a estar con ustedes. Hoy desarrollaremos el capítulo 4, Historia y precursores de la criminología, cómo nace la criminología científicamente hablando, qué escuelas surgen, la escuela clásica, la escuela positiva, quiénes es considerado el padre de la criminología, cómo se desarrolla esta disciplina en la actualidad. Vamos ahora al capítulo 4, Historia de la criminología, el surgimiento de la criminología. La criminología no es un descubrimiento reciente, siempre se ha preocupado la humanidad por el estudio del crimen. Desde que aparece la humanidad, la sociedad, aparece ya el interés del estudio del delito. Entonces decimos, el estudio de la criminalidad se remonta al origen del mismo hombre. Desde que aparece ya la familia, la sociedad, aparecen los crímenes. Ya en las cavernas habían crímenes, crímenes, asesinatos, habían robos por la comida, se peleaban por las mujeres y se regía en un principio muy básico que todavía hoy se tiene en el derecho penal, que es la amenaza. De repente el cavernícola se cansa de que les roben la carne y cita a todos los cavernícolas y les dice: el próximo que me vuelva a robar la carne lo voy a matar, lo voy a pegar, y desde ahí nunca más le vuelven a robar la carne. Entonces decimos que el crimen siempre ha estado presente en todas las comunidades, en todas las sociedades, ha frenado el pleno desarrollo de algunas sociedades, pero el crimen siempre ha estado presente en la humanidad. Pero ya como ciencia social se lo estudia ya en el este de Europa, en el siglo XIX, en Italia, Alemania, Francia, España, etc. Ya después de la Primera y Segunda Guerra Mundial han generado consecuencias en Europa. Habían pobres, habían mendigos, personas sin trabajo, producto de la industrialización. En ese tiempo se ha creado un estereotipo de criminal, porque potencialmente criminal era esa persona humilde, esa persona sin trabajo, esa persona sin beneficio, esa persona mendiga. Entonces ya en Europa ya se ha empezado a estudiar, ya había interés de estudiar el delito como al delincuente, pero han sido los americanos quienes han acogido más este interés. Ellos planteaban, los americanos, que la criminología es parte de la sociología, y de ahí también son los americanos y los europeos quienes empiezan a estudiar la criminología desde un punto de vista científico. Ahora, la pregunta del millón que se hace la criminología, la pregunta del millón es: ¿por qué una persona llega a cometer un hecho delictivo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Por qué en un cuerpo social existen personas que no llegan a respetar el derecho y la vulneran, llegan a cometer un delito? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Es la pregunta del millón de la criminología. ¿Por qué en un cuerpo social, en un estrato social, existen personas que llegan a cometer delitos? Si nos vamos a los textos más antiguos que ha creado el hombre, que es la Biblia, cuando nos encontramos en tardar una infracción a la norma, desde la creación del hombre ya habían principios, y habían reglas, y habían sanciones. Una regla era no comer del fruto prohibido, y la sanción era la expulsión del paraíso. Cuando se da el primer asesinato, se da con Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, por cierto que no se sabe con qué objeto lo ha matado, Dios lo llama a Caín y le dice: la sangre de tu hermano está clamando a justicia, ¿qué has hecho? Y Caín dice: yo no he hecho nada, ¿no? Y Dios le marca en la cara a Caín para que toda aquella persona que lo vea reconozca que esta persona ha matado a su propio hermano, que es un asesino, que es una persona diferente, un extranjero en la tierra. Y ese es hoy lo que todavía subsiste, ¿no? Ese estereotipo de criminal, ¿no? Porque es bien difícil que una persona se reinserte realmente a una sociedad donde muchas veces es juzgada de una manera diferente. Entonces, desde que aparece el hombre ya había ese interés de estudiar la criminalidad. Han aparecido códigos como el Hammurabi, que también se basaban, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Un libro de criminología del doctor Carlos Flores Aloras, en el cual decía que el mejor libro que se ha escrito es la Biblia. La mejor forma de prevenir la delincuencia es leyendo la Biblia, ir a la iglesia. Yo lo he entendido así, que la mejor forma es volver a recuperar los valores que hemos perdido,
Hoy en día se han perdido tantos valores, tanta antimoral, como dirían muchas personas. Hoy en día no es el respeto que antes había. Los hijos se están descarriando. No tiene nada de malo volver a ir a la iglesia, volver a tener una fe, una religión, porque en estos momentos, solo en los momentos críticos uno recuerda a Dios, pero en los momentos que debería hacerlo no lo recuerda. Yo creo que también no tiene nada de malo leer la Biblia, no tiene nada de malo ir a una iglesia, tener fe en algo, porque al final todas las personas tenemos fe en algo, y no esperar simplemente ese momento crítico, esa enfermedad que aparece y de repente te das cuenta que tú solo no puedes, que necesitas de otra persona, que no siempre el dinero es necesario, que una propiedad es necesario, que es necesaria también tu salud, tu vida. No tiene nada de malo ir a una iglesia para mí. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. ¿Por qué surgen las escuelas criminológicas? La etapa precientífica de la criminología, ya en la Edad Media, cuando ya aparece el rey, el monarca, una persona que dice a partir de ahora esta es mi población, este es mi territorio, estas son mis fronteras y yo voy a ejercer la soberanía. Aparece ya el Estado, aparece la Iglesia Católica, donde se juzgaba con el martillo de las brujas, el Maius Maleficarum, o el delito era sinónimo de pecado, de hechicería. Había los procesos inquisitivos, donde los jueces sin rostro juzgaban a las personas por herejía, por delito. En ese tiempo se creía que una persona cometía el delito porque estaba hechizado, porque el diablo se había entrado al cuerpo de esa persona, y la única forma de liberarlo era quemando a la persona, matando a la persona, ¿no? Ese tiempo eran procesos rápidos, escritos con jueces sin rostro, y esto ha hecho pues que toda la Edad Media era muy poco conocimiento. Nadie podía pensar diferente al rey, a la Iglesia Católica. Todo el conocimiento lo tenía la Iglesia Católica, nadie podía pensar de diferente manera. En ese tiempo había también juicios, es verdad, pero los juicios eran muy drásticos, eran juicios que no obedecían el principio de racionalidad, no obedecían el principio de legalidad que hoy se tiene. En el siglo XVIII se conoce el edicto de Valerio, en la cual decía: si el juez tiene dudas entre dos presuntos culpables, debe condenar al más feo. Si en ese tiempo la sentencia decía: oído los testigos de cargo y te descargo, y en vista de tu cara y tu rostro, tu cabeza, yo te condeno y te doy esta sentencia. En ese tiempo ese tipo de procesos sí existían. Entonces estaríamos diciendo que en las cárceles estaban los feos, los tontos, las personas pobres. Era la mala suerte en ese tiempo, las personas que no eran atractivas, ¿no? Entonces esa era la forma de juzgar en la Edad Media. Nadie le interesaba el delincuente, estaban en calabozos, mazmorras, lugares húmedos, lugares donde no tenían derecho a la visita, estaban solos y abandonados, y a nadie le interesaba la vida del delincuente. Y esto ha hecho que surja pues la escuela clásica. Los pioneros de la escuela clásica son varios, ¿no? Estamos hablando de César Beccaria, Jeremías Bentham, John Howard, Carrara, etcétera. Pero César Beccaria, este italiano, es una persona reconocida, se lo ha conocido como el humanizador de las penas. Estaba en contra de la pena de muerte, en contra de las torturas, vejámenes, tratos crueles que existían en ese tiempo. César Beccaria, más conocido como el Marqués de Beccaria, en 1764 escribe de los delitos y las penas. Lo escribe en el 63 y lo publica en el 64 en forma clandestina. Y se ha reconocido este libro, se ha difundido, porque decía que la vida en la cárcel es peor que la pena de muerte. Nadie, por más delincuente que sea, pues estamos hablando de seres humanos. Al final no hay delitos, no hay delincuentes, son seres humanos, son personas. Él se anima a escribir esta obra porque ve una injusticia social en su tiempo. Una persona con una demencia, Damian, sin querer empuja a un rey y lo castigan y lo torturan, y todas las noches se escuchaba el grito, las torturas que le daban a Damian. Y él dice: esto es inhumano. Por más delincuente que sea una persona, nadie tiene derecho a ser torturado de esa manera. Y él empieza a clasificar los delitos, qué tipo de delitos existían, los delitos más graves que iban en contra del Estado, de lesa majestad. Había delitos que eran difíciles de probar. Empieza a clasificar los delitos mayores, menores, y las penas, cuál debería ser la mejor forma de castigar. Nadie puede privar de la vida a otra persona, y aquí se acoge mucho lo que es la privación de libertad, que era una pena retributiva, que era una pena que podía aplicarse a todos. Entonces
César Beccaria se lo conoce como un humanizador de las penas. Él decía que la mejor forma de prevenir la delincuencia era a través de la educación, a través de los valores dentro de una familia y recompensar al virtuoso, a la persona que cumple con la norma, a la persona que obedece el derecho, a la persona que es una persona filántropa, buena dentro de una sociedad. Debía darse un reconocimiento para que sea un ejemplo a seguir por la sociedad. César Beccaria, es la obra todavía se sigue leyendo, es muy buena la obra. Él decía que las normas deben ser claras y sencillas, que en el momento que la norma sea ambigua y oscura van a haber delitos dentro de una sociedad. Después hablamos de John Howard, un inglés que escribe una obra en 1777 titulada El estado de las prisiones en Inglaterra, más conocida como La geografía del dolor. Es un libro extenso, más de 700 hojas. Él decía que estar en la cárcel ya era una tortura. Él injustamente es detenido, incluso va a la cárcel y posteriormente viaja casi más de 20 años en diferentes cárceles europeas, en la cual pues describía en su obra cómo eran las cárceles, ¿no? Lugares oscuros, mazmorras, calabozos, lugares donde no tenían derecho a las visitas, no había clasificación de delitos, vivían con la familia, estaban hombres, mujeres, niños, jóvenes, no había clasificación de delitos, era un lugar, a nadie en ese tiempo le interesaba la vida de un criminal y él está en contra también de la pena de muerte. Al final John Howard pues lastimosamente contrae una enfermedad del tifo en Rusia, si no me equivoco, porque es una enfermedad que se daba dentro de las cárceles y muere con esa enfermedad, pero es una persona que ha hecho investigación, que ha hecho criminología, ha ido a diferentes centros penitenciarios y ha empezado a describir la realidad que sufrían en ese tiempo los delincuentes, las personas infractoras, pero por más delincuentes, repito, es un ser humano y nadie pues tiene derecho a sufrir de esa manera. Después está Jeremías Bentham. Jeremías Bentham, este inglés, escribe en 1789 una introducción a los principios de la moral y la legislación. Tiene varias obras, pero él empieza también a ver esta realidad dentro de los sistemas penitenciarios que existían en ese tiempo y él dice que en las cárceles estaban peor. Las cárceles eran como universidades de delincuencia, donde no había realmente esa reforma, y él empieza a hablar de la utilidad de la pena, que la pena debe ser útil, que la pena debe buscar la reinserción, la resocialización de una persona en la sociedad. Él dice que cuando un interno está vigilado, se siente controlado, es muy difícil que llegue a delinquir. Él habla de la utilidad de la pena y empieza a hacer un modelo arquitectónico llamado panóptico. Ese modelo arquitectónico se ha tomado en muchos países. Acá en Bolivia, en el gobierno de Gregorio Pacheco, se ha implementado en el penal de San Pedro este sistema, ¿no? En la cual un centro penitenciario tenía que tener una torre de control, un lugar donde esté la seguridad, pueda vigilar, observar todo lo que hacen los internos dentro del centro penitenciario. Era la mejor forma de inhibir la criminalidad de estos centros penitenciarios, ¿no? Se crea este sistema penitenciario denominado panóptico, inspirado por las penitenciarías americanas y lo incorporan actualmente en diferentes países. Panóptico viene de pan, significa óptico, significa ver todo lo que hacen los internos, ¿no? La escuela clásica está en contra de ese sistema penal del antiguo régimen feudal. Ellos tratan de incorporar un sistema penal que se adecue a la realidad de esa sociedad en ese tiempo. Muchos dicen que tal vez esta escuela no debería estudiarse en criminología, es parte del derecho penal, pero yo creo que sí tiene que estudiarse en criminología. Ellos ya empiezan a hablar sobre la prevención del delito. Ellos dicen la mejor forma de prevenir el delito es a través del castigo. Ellos entendían que si cometes un delito vas a ser castigado. Hablan de la racionalidad, de la equipotencialidad y el libre albedrío. En ese tiempo, como lo planteaba César Beccaria, la norma debe ser clara, la norma debe ser fácil de entender. En el momento que la norma sea ambigua, oscura, van a haber más delitos, que la pena es la mejor forma de prevenir la delincuencia futura, que la pena debe haber certeza, no es castigar más, sino castigar mejor, como decía Michel Foucault. Debe haber certeza y celeridad al momento de aplicar la pena. Y yo les pregunto, amables
personas que me están viendo, realmente la norma es clara, realmente todo el mundo conoce del derecho. La señora que vende dulces en la esquina se habrá leído un código penal, un procedimiento penal, todo el mundo conoce del derecho. Se cree que el delincuente está más informado y en la práctica sabe cómo procede la policía, el Ministerio Público, el juzgado, y los mismos abogados saben del código penal, están con sus armas, con los códigos en los juicios. Entonces no siempre es la norma clara. Cuando uno lo lee, pucha, se encuentra una cosa acá y otra cosa acá, al final parecía ser un rompecabezas, y ese tecnicismo jurídico que hoy en día tienen los abogados, que cuando uno escucha a un abogado, discúlpeme, pero muchas veces dice de todo y a la vez parafrasea tanto que al final solo dice 2 o 3 cosas. La norma no siempre es clara, no siempre es fácil de entenderla. Beccaria decía que cuando la norma sea oscura, sea ambigua, va a aparecer más criminalidad dentro de una sociedad, y el conocimiento del derecho es inmediato y muchas veces muy tardío. La gente lo conoce gracias a la prensa, gracias a la televisión, a la radio, que se castiga, que esta pena ha subido, pero no todo el mundo está anotando en su cuadernito, ¿no? Ahora la pena de esto, femicidio, de esto. No todo el mundo está atento sobre los delitos. Entonces no todo el mundo conoce el derecho. Segundo punto, la pena debe prevenir, atemorizar al delincuente y a los futuros delincuentes. Acá hablaban ya de lo que es la utilidad de la pena de Jeremías Bentham, que la pena debe ser útil. La mejor forma es porque genera una prevención general y una prevención especial. La prevención general es que se manda un mensaje a la sociedad que si haces esto te van a condenar así, atemoriza y causa miedo a la sociedad, a las personas que no delincan. Entonces la pena genera esa prevención general, mandar un mensaje a la sociedad, y la prevención especial radica en que se aparta al infractor, la persona que cometió el delito, la parte de la sociedad, para que la persona sea castigada, sea privada de libertad y pueda reinsertarse posteriormente a la sociedad y no causar daño. Pero yo, amables personas, les pregunto, ¿realmente la pena previene? ¿Realmente la pena causa miedo al delincuente? Muchas veces es un desafío, muchas veces el delincuente comete un delito para poner en reto a las autoridades. En Roma había un ejemplo, había un patricio romano que le gustaba golpear a la gente y la sanción era 100 monedas de oro, y de repente la pena se baja a una moneda de oro y el patricio va con su esclavo y en la plaza a diestra y siniestra empieza a dar puñetazos. Es que él decía, yo cometo el delito porque la pena ha bajado. ¿Será verdad que todos funcionamos así? Sería muy chistoso escuchar a una persona decir, yo he cometido el delito de femicidio porque la pena de 30 años ha bajado a la pena de 1 año y yo lo hago. Eso es absurdo. Las personas inhibimos la criminalidad por controles internos que tenemos. No todo el mundo va a llegar a cometer un delito por más que la pena baje. Eso es absurdo. La pena no siempre intimida, no siempre causa miedo al delincuente dentro de una sociedad. El tercer punto, la pena debe haber certeza es saber el delincuente qué pena se le va a aplicar, pero lastimosamente la burocracia, la administración de justicia es tan tardía, tan lenta, que el delincuente está con detención preventiva 5, 8 meses, 7 meses, etcétera, y ¿quién le va a resarcir el daño causado cuando después se comprueba que era inocente? Debería haber celeridad, como dicen, celeridad. Una vez que se ha comprobado el delito, se debía dar la sentencia pronta, rápida y oportuna. Debe haber certeza y celeridad al momento de imponerse una pena, pero lastimosamente no es una realidad acá solo en Bolivia, sino en todo el mundo, pues la administración de justicia es muy burocrática, señores. Ahora, ellos planteaban esta fórmula matemática tan sencilla que dice, si la pena es más severa, si la pena es más dura, van a haber menos delitos. La severidad depende mucho de la valoración social de cada sociedad. Para algunos puede ser una pena severa 5 años de cárcel, para otras muy poca, para otros puede ser 10 años. Entonces la severidad depende, pues, una valoración social de cada cultura. Como decía Foucault, no es castigar, no se trata de castigar menos, sino castigar mejor. La escuela clásica dice, la fórmula es sencilla, la mejor forma que tiene la sociedad, el Estado, para luchar contra la criminalidad es endurecer la pena, tener penas más severas, más duras, y el resultado van a ser
menos delitos dentro de una sociedad. Y esto se escucha mucho en campañas políticas, vuelven a hablar de penas de muerte. Estos autores de escuela clásica no planteaban la pena de muerte, sino una pena más severa, más justa, que haya una proporcionalidad de la pena, y esto es resultado a generar que haya menos delitos dentro de una sociedad. Ellos, en ese tiempo dicen la mejor pena es la pena privativa de libertad que se ajusta a la realidad social dentro de las sociedades. La prisión, si no es el objetivo de la prisión, de privar de libertad a una persona que cometió delitos, buscar su reinserción, su resocialización, pero lastimosamente pues no consigue ese objetivo. El Estado no está cumpliendo con su misión, que es reinsertar, resocializar al infractor a la sociedad. Tranquilamente se podría demandar al Estado, porque en la Constitución dice una cosa, la ley de ejecución penal dice una cosa y no se cumple. Como decía Zaffaroni, si una pena no cumple su objetivo es una pena perdida. El Estado se está desquitando con el delincuente. Algún autor, Rodríguez Manzanera, decía que en la cárcel están los tontos, los feos, los humildes, las personas que no pueden acceder a una justicia. Entonces es una realidad que sucede. La escuela clásica, ¿cómo entendía por qué una persona delinque? ¿Por qué una persona llegaba a cometer un hecho delictivo y por qué era merecedora de un castigo? La escuela clásica le dice al hombre: ve y estudia el derecho. Al hombre le dice: ve y estudia el derecho. Lo más importante es conocer tus derechos. La escuela clásica decía que hombres y mujeres tenían tres características comunes: que todos los hombres eran racionales, que todos los hombres eran libres, razonaban y sabían lo que estaban haciendo, sabían los costes y beneficios, sabían los costes de la pena y los beneficios de un hecho delictivo. Una persona siempre era una persona racional, libre, que libre y voluntariamente decidía cometer el hecho delictivo. Nadie le estaba apuntando con una pistola en la cabeza para que llegue a cometer un delito. Que los hombres son iguales, ricos, hombres, mujeres, ricos y pobres tenían la misma capacidad de delinquir, y la escuela clásica lo pensaba y ha dicho: estas son las características de una persona. Y yo les pregunto, señores, ¿realmente todos los hombres son racionales? ¿Realmente las personas analizan los pros, los contras, los costes y beneficios al momento de cometer un hecho delictivo? Es que no todas las personas somos iguales, no se puede esperar la misma conducta de una persona y de otra persona. Los hombres no somos máquinas, no somos robots, que se puede esperar la misma conducta, porque no es lo mismo que el delito lo comete un caballero como usted, una señorita como usted o un desgraciado como yo. No se va a entender igual. Entonces no somos personas realmente racionales. Los delincuentes muchas veces son muy impulsivos, muy egocéntricas. Entonces eso de que todas las personas seamos racionales, pues no siempre pasa esto. Yo les pregunto: ¿alguna vez ustedes se han enamorado? ¿Alguna vez se han enamorado de una persona y han hecho cosas por amor, y han dicho cosas por amor, y han hecho muchas cosas que después dicen: ¿por qué las he hecho? Muchas veces no siempre pensamos con la cabeza, no siempre nos dejamos llevar por el impulso. ¿Qué pasa cuando el marido entra a la casa y ve a la esposa en plena acción con el vecino y agarra un arma y lo mata? Es que esta persona lo ha razonado, lo ha pensado, ha dicho: voy a ir a matar hoy día. No siempre. Que de repente la esposa del panadero entre al horno y le ve al panadero amasando otras masas y agarra un cuchillo y lo mata, es que esta persona ha pensado en las consecuencias. No siempre se piensa en las consecuencias. Entonces no todas las personas llegamos a ser racionales. Entonces acá se equivoca la escuela clásica. Y en el segundo punto, ¿será verdad que todas las personas somos libres? Que libre y voluntariamente decidimos hacer las cosas dentro de una sociedad. Yo a mis estudiantes les pregunto: ¿por qué estás estudiando Derecho? ¿Por qué estás acá? Y ellos me dicen: porque mi papá me ha inscrito. Es que no siempre las personas somos libres, no decidimos libremente. La presión social, el filtro social juzga de diferente manera a las personas, que todos tenemos objetivos vitales en la vida, triunfos sociales a los cuales queremos llegar, que el papá, que la madre, que los vecinos, que el tío quieren que seamos esto, quieren que estudiemos esto, y muchas veces pues el filtro social juzga de diferente manera a las personas. No somos libres. Muchas veces los delitos se cometen por necesidad, muchas veces el delito se comete porque no hay otro camino. Hay una persona que tiene familia, tiene hijos, no tiene trabajo, no tiene educación. Hay un momento que va a decir: si la sociedad no me ayuda, si el Estado no me ayuda, la única forma que tengo yo es cometer el hecho delictivo, así voy a llegar a mis objetivos vitales. Entonces no siempre las personas son libres para decidir hacer una cosa o hacer otra cosa. Lastimosamente pues el sistema es muy hipócrita, dice proteger algunas cosas y protege otras cosas.
dice tratarnos de una manera y nos trata de otra manera. Y estas son realidades que pasan acá y en todo el mundo. Entonces no somos iguales, no somos iguales. Definitivamente no somos iguales. No es lo mismo que el delito lo comete un caballero como usted, una señorita como usted o un desgraciado como yo. No se va a entender igual y el delito no se va a repetir de la misma manera. Siempre va a haber variaciones en un hecho delictivo. Entonces no es lo mismo que el delito lo comete un hombre a una mujer. No es lo mismo que el delito lo comete una persona sana a una persona que tenga una enfermedad mental. No es lo mismo que el delito lo comete una persona que tiene estudios a una persona que no tiene estudios. Al momento de aplicar la pena, el juez tiene que ver las circunstancias del hecho, la edad, la profesión, las circunstancias del delito, etcétera. Entonces, no somos iguales, no somos iguales. Si uno se ve físicamente, los varones somos diferentes a las mujeres. Los varones se cree que tenemos, bueno, se ha demostrado que tenemos más hormonas que las mujeres, por eso el hombre es mucho más impulsivo, reacciona mucho más rápido como un fosforito. Alguna autora decía, ¿por qué los hombres son tan agresivos? Es que los hombres no lloran, no expresan sus sentimientos, mientras las mujeres al llorar se desahogan. Entonces, hombres y mujeres, discúlpeme, no somos iguales. No somos iguales. Si todos fuéramos iguales, en los centros penitenciarios tendrían que estar hombres y mujeres en la misma proporcionalidad. Y uno, si ve las estadísticas oficiales de criminalidad, se da cuenta pues que los que somos más delictógenos, los varones que cometen más delitos, los hombres. Si todos fuéramos iguales, estarían los mismos estratos sociales en los centros penitenciarios. Pero vayan a las cárceles, van a ver gente humilde, gente que no tiene, gente que por necesidad o por un delito menor está pagando, ¿no? Está pagando el precio se está privando de su libertad. Hay mucha gente detenida con detención preventiva que no tiene una sentencia condenatoria. Se cree que tenemos que hacer más cárceles de pisos y eso no es verdad. Alguna autora acá de Bolivia decía pues que todo ese problema lo ocasiona la policía. Discúlpeme, eso es una total mentira. La policía está formada en esta rama de derecho de seguridad penitenciaria y algún autor decía debe haber, los ciudadanos debemos estar allá y eso pues no me parece correcto, no me parece bueno que se construya más cárceles. Lo que se busca es reinsertar al infractor a la sociedad y el Estado es responsable de esto. Entonces no es solo el delincuente, no es fácil culpar a la policía, decir la policía es corrupta. Pregunta si la policía es corrupta, también los jueces, los fiscales, los abogados, todo el sistema penal también es corrupto. Hay policías realmente muy buenas, pero con mucho prestigio, con honor y dignidad muy fuerte, y no es bueno juzgar así a las personas. Por eso decimos, no todas las personas somos iguales, no todos los profesionales somos iguales, pero siempre tenemos que tener los valores éticos y morales que debe tener una persona y más un profesional. Entonces no es lo mismo que el delito lo cometa un caballero, una señorita, no es lo mismo que el delito lo cometa un abogado, un policía. Se va a juzgar más a esa persona porque esa persona sabe muy bien lo que tiene que hacer, defender la justicia, buscar una mejor justicia, y al final es muy reprochable que haya malos funcionarios que están cometiendo delitos, pero parece ser que la corrupción es algo normal acá en Bolivia y realmente pues muchos profesionales quedamos muy indignados por todo esto. Entonces, son capaces de efectuar un cálculo, dicen, ¿no?, de beneficios y perjuicios. En la actualidad, pues, esta teoría, señores, no funciona, pero ha sido una de las primeras teorías que ha surgido, este derecho penal liberal, esta escuela clásica, al decir, señores, miremos al derecho, estudiemos el derecho. Y, pues, señores, esta escuela, pues, no funciona para analizar el delito, pero sí es un antecedente. Entonces, lo que realmente intimida a un delincuente no es la pena o el castigo. Lo que realmente se cree que intimida a un delincuente es el ser detenido, el ser presentado en los medios de comunicación, que lo vea la familia. Ese reproche social muchas veces es más efectivo que simplemente el castigo o la sanción. Vamos a la siguiente escuela, la escuela criminológica, la escuela positiva italiana, que son los pioneros para mí de la criminología moderna en ese tiempo. Estábamos hablando de la escuela positiva italiana, representada por los padres, los evangelistas de la criminología. Hablamos en primer lugar de este italiano, Ezequías Marco César el Lombroso Leví. Él escribe el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente en 1876.
Él dice, yo he recorrido cárceles, he ido a centros penitenciarios y la escuela clásica nos miente, no todos somos iguales, el delincuente es una persona predestinada a cometer delitos. Él habla y afirma que el delincuente nace para cometer delitos, está predestinado para llegar a cometer hechos delictivos dentro de una sociedad. Él es médico de profesión y lo explica desde un punto de vista científico, desde el punto de la antropología, de las características del hombre. También se le conoce como la escuela biológica del hombroso. Elena Larrauri la pone como la escuela biológica. También hablamos de Enrique Ferri, escribe La sociología de la criminalidad, que en 1884 escribe esta obra y dice: el delincuente no nace, sino se hace, es el medio social que informa a un delincuente. Es la sociedad la responsable. Entonces tenemos a un tercer autor que es Rafael Garofalo, italiano. Él escribe en 1885 la primera obra titulada Criminología. Él habla ya por primera vez sobre el delito natural como todo aquello que lastima los sentimientos de piedad y probidad. Vayamos entrando a cada uno de estos autores. Es César Lombroso Leví. Es médico de profesión. Él dice: señores, la escuela clásica nos está mintiendo. Yo he recorrido las cárceles, he ido a centros penitenciarios y puedo decir que el delincuente es una persona diferente al ciudadano. Eso de que todas las personas somos iguales, mentira. Todos los hombres somos diferentes. Entonces dice, el delincuente toma mucho los estudios de Charles Darwin y dice: el delincuente es el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Hay un eslabón perdido y ese eslabón perdido es el delincuente, es esa persona no evolucionada, el que no es diferente a las otras personas, que está predestinada a llegar a cometer hechos delictivos. Entonces empieza a afirmar que César Lombroso, ¿no?, una persona dedicada a sus estudios, dedicada a su trabajo, era médico, trabajaba en diferentes instituciones. En 1876, como dijimos, publica el Tratado Antropológico y Experimental del Hombre Delincuente. Él dice: señores, yo voy a demostrar científicamente por qué una persona comete un hecho delictivo. Lo más importante no es estudiar el delito, la pena, como dice la escuela clásica. Lo más importante es estudiar al delincuente. Si podemos saber por qué una persona llega a delinquir, podemos hacer ciencia del estudio del delito, y eso lo han llamado criminología. Entonces, para mí, Lombroso es el padre de la criminología, porque hay una persona en Europa, en Italia, que dice que va a demostrar científicamente por qué una persona llega a cometer un hecho delictivo. La escuela clásica le decía al hombre: ve y estudia el derecho, y la escuela positiva le dice al derecho: ve y estudia al hombre. Lo más importante era el hombre, estudiar el hombre y las características. Por eso lo llama antropología experimental del hombre delincuente. Él dice: un delincuente es un ser atávico, no evolucionado. Ese concepto de atavismo no lo crea Lombroso, lo crea Lucas. El concepto lo crea Lucas. Criminal nato, pues bien, lo da Virgilio, y Lombroso lo desarrolla. Entonces es un ser atávico, no evolucionado como el resto de las personas. Él dice: el delincuente nace para cometer hechos delictivos, y él empieza a hacer autopsias, necropsias, empieza a hacer entrevistas a diferentes tipos de delincuentes, y empieza a ver que tiene un patrón común físicamente, anatómicamente. Los delincuentes tienen patrones comunes, y empieza a decir: quien tenga pues una faceta occipital hundida, un vértigo demasiado pronunciado, mandíbula sobresalida, ojos achinados, pómulos salidos, labios delgados, personas que tengan mucho pelo en el cuerpo, tatuajes, son personas que están predestinadas a cometer delito. Tarde o temprano esas personas van a llegar a cometer un hecho delictivo. Es fácil reconocer a un asesino por la mirada fría, por el temperamento. Él empieza a hacer entrevistas a delincuentes, empieza a hacer autopsias, estudia más de 400 cadáveres, cráneos, huesos, mediciones, y empieza a decir: yo estoy demostrando científicamente que quien va a cometer un hecho delictivo es ese tipo de personas que tengan estas características: una faceta occipital hundida, un vértigo demasiado pronunciado, mandíbula sobresalida, ojos achinados, pómulos salidos, personas que tengan un labio delgado, orejas grandes, asas, orejas grandes. Son personas que tarde o temprano van a llegar a cometer hechos delictivos. Él estudia más al hombre, no le da tanto interés al principio al estudio de la mujer delincuente. Dice: un delincuente nace para cometer hechos delictivos. Él entrevista a una persona que había matado, había asesinado, etcétera, y a la cárcel lo entrevista y dice: ¿usted por qué ha hecho esto? Y esa persona dice: es que
es que en ese momento no me puede controlar, y Lombroso le pregunta, usted al salir de la cárcel, ¿qué va a hacer? Y la otra persona le dice, voy a volver a matar a otra persona, y dice, estos son los peores, él le llama el loco moral, eran que se conoce como psicópatas, eran personas incorregibles, personas reincidentes, que lo único que reconocían era la fuerza bruta, y decían, estos son los peores delincuentes. Empieza a hacer clasificación de delincuentes habituales, profesionales, delincuente, el loco moral, el enfermo, etcétera. Pero hay una persona que dice, una persona nace para llegar a cometer delitos, y posteriormente en 1893 escribe La mujer delincuente, la prostituta y la ladrona, en la cual dice, la mujer para cometer hechos delictivos tendría que tener características hombrunas, debía tener un temperamento de un varón, físico de un varón, para que llegue a cometer un hecho delictivo. La mujer podría llegar a cometer dos delitos. Una dice es ser ladrona, y la prostituta dice, la prostituta es una persona holgazana, floja, le gusta la vida de confort, una persona charlatana, una persona con estado de ánimo cambiante, está alegre, luego está triste, manipuladora, una persona holgazana, floja, que le gustan los chocolates, los dulces, las golosinas, el dinero fácil, etcétera. Es una persona holgazana y una persona que siempre va a hacer hincapié en su presencia, coqueta, etcétera. Esas son las características de una prostituta, dice. Y lo segundo que podría ser la mujer, dice, es ser ladrón, una persona que no se hincapié tanto al físico, una persona ahorrativa, una persona trabajadora, una persona que tal vez miente y nunca va a reconocer esa culpa, una persona inteligente que utiliza la astucia y la inteligencia para llegar a cometer un robo, un hurto. Y esta es la clasificación de César Lombroso. Entonces, posteriormente, Darte decía que lo más importante no es pues estudiar la criminalidad desde un punto de vista biológico, antropológico, sino debe explicarse desde el punto de vista de las leyes sociales, y eso es verdad, pero en ese tiempo ya había una persona como Lombroso que decía que una persona nace para cometer hechos delictivos dentro de una sociedad. Ahora vamos al segundo autor, Enrique Ferri. Enrique Ferri en 1884 escribe Sociología y Criminalidad. Él dice, el delito es un fenómeno social que se presenta dentro de una sociedad. El delito ha frenado el pleno desarrollo de la humanidad. El delito es parte de una sociedad. Dentro de una sociedad sana siempre va a haber hechos delictivos, porque el delito te ayuda a apreciar cosas que no apreciarías sin el delito. El delito tiene un origen multicausal, factor pobreza, migración, que quieren desafiar a las autoridades, los delincuentes. Dice, lo más importante no es castigar al delincuente, sino neutralizar al peligroso. Si sabemos que una persona ya es reincidente, si sabemos que una persona ya cometió un hecho delictivo y es muy probable que vuelva a cometer el hecho delictivo, debemos vigilar y vigilar constantemente a esa persona peligrosa, y si es posible neutralizarlo. Entonces él habla de la teoría sintética del delito y de la teoría de la circulación criminal, de los sustitutivos penales, etc. Dentro de la teoría sintética del delito nos dice pues que el delito es parte de una sociedad. Cada sociedad tiene el delincuente que merece. Con el avance de la civilización van a aparecer nuevas formas delictivas dentro de una sociedad. Por eso en las grandes ciudades urbanas es donde se presenta mayor criminalidad. El delito, dice, es como la lotería. Por más que una persona se compre un cacho de lotería, es muy difícil que se saque el premio, pero si se compra 30.000, 40.000 cachos de lotería, tiene más probabilidades de sacarse el premio. Él dice, qué pena, qué delito. Lo más importante es neutralizar al peligroso, la persona que ya ha demostrado ser peligrosa. Si una persona no tiene una relación de pareja, no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene una pareja, tiene amigos bebedores considerados, una persona que se droga, esa persona tarde o temprano va a llegar a cometer un delito. Dice, ¿para qué esperar que llegue a cometer el delito si podemos neutralizarlo? Dice, paremos a cualquier precio a la persona peligrosa, a la persona que ya ha demostrado ser peligrosa, neutralicemos al peligroso, y eso da un poco de miedo. Imagínense que al día de mañana hay una bandera de política criminal
criminal y diga, pues, todas las personas que no tienen trabajo, todos los pordioseros, todas las personas que son alcohólicas, todas las personas que se drogan, son potencialmente criminales y van a cometer un delito y es mejor eliminarlos. Eso da miedo, señores. Pues hay que tener mucha teoría con las investigaciones criminológicas porque se puede criminalizar a gente inocente, pero ya Enrique Ferri ya planteaba esto de neutralizar al peligroso, que lo más importante no es el factor individual, que lo más importante es el factor social, que el factor social, el indicador social nos puede decir cuándo una persona va a llegar a cometer un hecho delictivo, la sociología, y de ahí viene la estadística criminal, de Quetelet, etc., ¿no? La teoría de saturación criminal nos dice que se cometerán tantos delitos como causas genere la sociedad, como así la sociedad lo permita, pero va a haber un momento donde esta delincuencia va a crecer de una manera descomunal, que va a ser muy difícil controlar la criminalidad, una crisis económica, una crisis social, un cambio de presidente como pasó acá en Bolivia en el 2019, la coyuntura social, los movimientos sociales. Hay un momento que no se puede frenar la delincuencia, el delincuente aprovecha estos momentos y son estos momentos donde hay una saturación criminal. Realmente pues no se puede controlar la criminalidad en Navidad, en lugares de fiesta, la criminalidad se dispara y eso lo llama la saturación criminal. Cuando la delincuencia, señores, no es controlada, pues suele generar condiciones que facilitan mayores comisiones de delitos. Eso lo decía David Kennedy en una obra, decía, cuando una delincuencia no es controlada, suele crear condiciones que facilitan mayor comisión de delitos, y eso es verdad. Las instituciones sociales de control formal juegan un papel muy importante dentro de la sociedad y el delito no es un fenómeno extraño, nace de la sociedad y es de la misma sociedad que deben salir soluciones para la prevención y por lo menos prevención y reducir lo más que se pueda la criminalidad dentro de una sociedad. Ahora vamos al siguiente autor, Rafael Garófalo. Rafael Garófalo en 1885 escribe Criminología, el estudio sobre el delito, sobre las causas y la teoría de la represión. Es el nombre completo de su obra titulada Criminología, en la cual Garófalo dice, señores, yo estoy cansado de los abogados, ellos se han apoderado de la ciencia de la criminalidad, deben hacer una nueva ciencia llamada criminología que estudia el delito, el delincuente, la víctima y busque la prevención del delito, etc. Y por primera vez habla del delito natural y dice, el delito natural es todo aquello que lastima los sentimientos de piedad y probidad, todo aquello que lastima la piedad es entendida como todo tipo de rechazo, todo tipo de violencia, trato cruel, inhumano, todo tipo de rechazo, ya sea física, psicológica, moral, siempre debe ser castigado dentro de una sociedad. Toda aquella persona que sea una persona violenta, torpe, que genere violencia física, psicológica, moral a otra persona, siempre debe tener un castigo. Y la probidad hace referencia a la propiedad, el respeto a la propiedad ajena, el derecho ajeno. Toda persona que no respete esa propiedad ajena debe ser castigado y eso le llama delito natural. Pero imagínense si incorporamos esto en el Código Penal, realmente para algunos una cosa puede ser moral, para otros puede ser antimoral y realmente eso generaría conflictos. Por esa razón no se ha incorporado los códigos penales. En su obra de Rafael Garófalo, que es una obra muy interesante que ha sido traducida en español por editoriales peruanas y argentinas, nos dice que nadie empieza a hacer ciertas clasificaciones. Dice que nadie es inmoral por preferir un país extranjero. El patriotismo no debería castigarse dentro de los códigos penales. No tiene nada de malo trabajar en un país extranjero o querer otro país y no a su país de origen. Eso pues no debería castigarse. Entonces nos dice que el patriotismo no se debe juzgar jamás. Nos habla de religión, del respeto a la libertad de culto, el respeto a la religión, y hoy en día hay libertad de culto, para unos está bien, para otros mal. Dice la religión no debería entrar dentro de los códigos penales, no se debería castigar, uno prefiere una religión y otra religión. Eso siempre se debe respetar, esa libertad de culto. El pudor, dice, ¿qué es el pudor? ¿No? Dice,
En Esparta las mujeres peleaban desnudas, en Japón, por ejemplo, podían bañarse desnudas en su casa. ¿Qué es bueno y qué es malo? Hoy en día, pues ahora le llaman actos obscenos. El pudor, pucha, dice, el delito cambia en el lugar del tiempo y el lugar, y tampoco debía castigarse, pero hoy en día sí se castiga. El honor, el honor tiene un significado para cada uno diferente, son las condiciones, la dignidad que tengan las personas, y pues que delitos contra el honor realmente son bien difíciles de probar. Dice, no debería castigarse ni sancionarse, y dice, la mejor pena que se podría aplicar dentro de una sociedad es la pena de muerte. ¿Para qué el Estado va a perder dinero y tiempo con una persona incorregible que ha venido con el chip errado? Esa persona, pues lo mejor que puede hacer el Estado es eliminarlo dentro de una sociedad. Es como eliminar un cuerpo gangrenado del cuerpo y extirparlo para que no contagie el resto del cuerpo. Él habla de la deportación o destierro. Dice, se podría deportar a un delincuente, alejarlo, apartarlo de una sociedad, pero es muy difícil apartarlo de una sociedad, porque el hombre siempre va a ser un ser social. Por más que vivamos a los delincuentes en una isla, ellos van a formar su sociedad. Y dice, es una pena muy difícil y tiene un coste económico caro. Y habla de la reclusión perpetua, pero dice, da lugar a que venga un Estado, un gobernante, y dé la amnistía, el perdón, y pues va a ser una pena insulsa. Y dice, para los delitos menores podría aplicarse el trabajo en colonias agrícolas, y sí, ¿no? Se podría hacer, pero él dice, la pena más efectiva es la pena de muerte a los incorregibles. Lo mejor que puede hacer el Estado es matarlos dentro de una sociedad, extirparlos dentro de una sociedad, porque si una persona no puede vivir dentro de la sociedad, es mejor alejarla de esa sociedad. Al final sí es una necesidad que el hombre esté dentro de la sociedad, pero si la sociedad no quiere a esa persona, es mejor eliminarla dentro de la sociedad para que no cause daño. Y esto pues ha sido una teoría que ha sido muy llevada a cabo por muchos estados, Estados Unidos o países árabes que todavía creen en esta teoría, y para mí es, pues, con los derechos humanos, una sociedad democrática no se puede permitir. Entonces dice, si un hombre no respeta y vulnera las normas de una sociedad, no puede vivir dentro de ella, debe privársela de la sociedad, y por lo tanto a estos hombres se les debe dar una pena de muerte. Y pues ustedes saben que la pena de muerte se ha incorporado en Estados Unidos. Tomamos las ideas de Thomas Edison, que al final dice, tomemos la electricidad de Nicolás Tesla, y a la primera persona que tenían que darle la pena de muerte sobrevive una y otra vez, entra y todo está rostizado, quemado, desmayado, y la Constitución de Estados Unidos dice que no se le podía dar más tortura, y la primera persona que tenía que morir por la pena de muerte sobrevive esto, porque no es difícil. Es difícil matar a una persona de esa manera, y es inhumano, ¿no? Entonces después se ha incorporado, ¿no?, lo que es el gas letal, la inyección letal, que al final yo no comparto ese tipo de penas, porque al final, por más delincuentes que sean, son personas, son seres humanos. Yo pienso que todas las personas podemos cambiar. Dios nos ha dado esa posibilidad de rectificar, de cambiar, de si éramos esto antes, ahora podemos cambiar. Yo no conozco un delincuente que delinca toda la vida. Hay un momento donde la persona rectifica, cambia por la familia, por los hijos. Hay un momento donde la persona se pone consciente. Yo pues digo, no hay delincuentes, son personas que pueden cambiar, son personas que necesitan ayuda, son seres humanos, pero bueno, al final Garofalo, algo bueno que decía es que los niños debemos ser como los niños no van a cometer delitos, los niños tienen una mente pura, son inocentes, son la alegría dentro de una familia. Tener hijos es lo más hermoso para un hombre, para un padre, es la dicha de tener un hijo, es un amor indescriptible. Entonces dice, debemos ser como los niños, debemos cuidar más a los niños y tratar de ser como los niños. Decía también que la mejor forma de prevenir la delincuencia es ser filántropo, tener amor, cariño, respeto a la persona, al prójimo. Pero hoy en día pues la sociedad está una sociedad urbana, está más preocupada por el trabajo, por el dinero, por el negocio, que no toma en cuenta a la familia, que no toma en cuenta pues al prójimo. Hay personas que sí necesitan ayuda, pero
lastimosamente el gobernante está más pensando en sus sueldos que en pensar en la sociedad, en el pueblo. Le pide al pueblo que se sacrifique, pero el gobernante sigue ganando lo mismo, sigue haciendo hechos de corrupción y demás, ¿no? Pero al final, dice Garófalo, debíamos ser filántropas, debíamos tener amor, cariño hacia el prójimo, y solo creo que esto pues es muy pocas personas lo tienen. Solo cuando se presenta una enfermedad, como acá se está presentando el coronavirus en el mundo, recién las personas se acuerdan de la filantropía, del amor, del cariño, se acuerdan de los valores que han perdido, se acuerdan de todo esto, ¿no? Y recién vemos cómo reacciona el Estado, el gobernante frente a este tipo de problemas. Entonces, agradecerles por acompañarme en estos videos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.